Bueno, aquí estamos cuadrando un tema logístico, vuelvo con lo que les estaba diciendo, que me parece muy interesante el título de este panel, que habla de desarrollo convergente, poder de la colaboración intersectorial en Colombia, porque si se dan cuenta tenemos tres conceptos ahí fundamentales, ¿no? Hablamos de desarrollo, de poder, de colaboración, los tres se necesitan para que el otro pues pueda hacerse realidad y pueda vivir y desarrollarse. Me gustaría empezar, antes de adentrarme ya en el sector de cada uno de ustedes, pues con el doctor Jean Paul. ¿Se imaginará usted por qué? Porque nos acostamos a dormir con la noticia, que creo que es positiva para el país, pero ya usted nos dirá qué tanto, de que se levanta el paro arrocero. ¿Cómo lo tomaron ustedes en el sector? Fueron varios días de bloqueos, bueno, de pedidos que se hacían de un lado y de otro, unas negociaciones que como en todo tipo de situaciones de estas, pues no son fáciles, pero se dieron y se firmó un acuerdo. ¿Cómo lo reciben desde Fedearroz? Y sobre todo, ¿ven que estos acuerdos a los que se llegaron van a ser duraderos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero al doctor Arnulfo, a Fede Trascarga y pues a ustedes por la pregunta. Realmente Fedearroz, quiero hacer la claridad, no es quien está manifestando, no es quien está en el paro. La federación cree que es mediante el diálogo y la concertación que se llega a los resultados y no mediante paros y vías de hecho que bloquean y dañan a toda la economía. Respecto a lo que sucedió, realmente en marzo de este año hubo unos bloqueos por parte de unos agricultores que realmente se sintieron afectados porque el precio del arroz, la carga de arroz pasó de 230.000 pesos el año pasado a 185.000 pesos este año, una gran caída de precios que afectó fuertemente su economía. En marzo el gobierno tomó la determinación de darle unos apoyos, incluso le pidió a la federación que con recursos del Fondo Nacional del Arroz se otorgara algunos apoyos a los agricultores. Sin embargo, estos apoyos tomaron algún tiempo para entregarse y cuando ya salieron cuando ya los agricultores habían terminado de cosechar prácticamente, salieron en abril cuando la cosecha se da en febrero o marzo, entonces los agricultores sintieron que el gobierno no les cumplió porque sencillamente no recibieron esos ingresos. Y llegó junio y al final de junio volvió a caer el precio y con la caída adicional de un 10% en el precio, pues generó un mayor dolor a los agricultores y los agricultores volvieron a bloquear las vías. Fedearroz buscó un acuerdo con la industria la semana pasada, estuvimos reunidos con la ministra de Agricultura, estuvimos buscando mejorar el precio al productor, buscamos los conceptos de abogacía de la competencia para llegar a un acuerdo de mejora de precio. Eso, digamos que cerró en un comunicado del Ministerio de Agricultura en el que se decía que había un acuerdo preliminar con la industria y Fedearroz, sin embargo, los manifestantes dijeron que no, que ellos no estaban de acuerdo con ese acuerdo, que ellos eran los que tenían que negociar y finalmente se sentaron en la mesa. Perdón, tenía que dar un contexto para llegar al resultado. El resultado fue una resolución de precios mínimos que es similar a lo que se hace en el transporte de carga de tabla de fletes, de un precio mínimo eficiente para llegar a un precio mínimo. Eso es interesante, es un resultado valioso de la negociación. Ese precio cubre los costos de producción de los arroceros. Lo que nos preocupa es que este acuerdo no está involucrando a la industria, entonces no sabemos exactamente si la industria va a comprar a esos precios o no va a comprar, porque pues el gobierno puede obligar el precio, pero no sabemos si va a obligar a la compra, eso no hay forma de obligarlo. Qué complejo, porque entonces se celebra que en este momento ya se haya levantado el paro porque se vuelve a normalidad en las vías, entre otras cosas, pero quedan entonces ahí algunas preocupaciones latentes, pendientes, que vamos a ver con el paso de los días entonces cómo se desarrolla esto. Pero bien, volviendo al tema de lo que nos convoca hoy aquí, ven ustedes que tenemos representantes de diferentes sectores, ¿no? Tenemos sector agrícola, salud, comercio.
aseo, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues justamente de eso se tratan los diálogos intersectoriales, ¿no? De convivir, de colaborar, de coexistir en la divergencia. Por eso me gustaría empezar, y ahora sí empecemos entonces de allá para acá con la doctora Pilar, escuchándolos con una breve sinopsis. No tenemos mucho tiempo y entonces me gustaría que pudiéramos hablar de varios temas. Entonces, una breve sinopsis de cómo sienten cada uno de ustedes desde su sector que está fluyendo o no fluyendo ese trabajo intersectorial. Doctora María del Pilar. Muchísimas gracias a todos. Para mí es un honor estar con ustedes por segunda vez este año. Mis agradecimientos para mi doctor Arnulfo, porque tal vez ustedes no saben, porque pues cada uno tiene su parte empresarial, pero el estar agremiados en Fedetrascarga y yo como dirigente de FENASEO, la Federación de Aseo cumplió 41 años y la alianza que tuvimos con el doctor Arnulfo, Fedetrascarga, Aseo FENASEO y el gremio Seguridad nos ha permitido poderles decir hoy que unidos hemos logrado cambiar artículos de la reforma laboral que si no hubiera sido por esa unión, y le digo yo a Arnulfo, nos deben criticar porque nos trasnochamos juntos y no bailando, persiguiendo a los senadores y a los amigos para que nos ayudaran a tumbar varios artículos que si hubieran pasado estábamos peor de lo que quedamos. Esa es la cruda realidad de la situación. Tengo fama de peleona y no es de peleona, ¿cierto, doctor Arnulfo? Jamás. Ante todo el santandereano se le alborota uno. Pero no, el tema es que argumentamos muy bien, hicimos las cosas lo mejor posible en nombre de su gremio, en nombre del mío y Seguridad, que lamentablemente el día de hoy no nos pudo acompañar. Pero les aseguramos que la unión intergremial es la que nos ayuda a seguir frenando las cosas difíciles que han tocado con este gobierno. Entonces, doctor Arnulfo, mis agradecimientos sinceros y mi reconocimiento a su labor en nombre de estos amigos que también son amigos míos. Muchísimas gracias de mi gremio. Dios te pague. Y resumiendo, ¿por qué FENASEO está presente y hemos hecho alianza? Porque ustedes son masivos en trabajadores, en conductores de carga. Yo soy masiva en mujeres haciendo aseo. Y pues repito, nuestra Seguridad también es masiva en hombres. Y muchas de las reformas que se plantearon este año en la reforma, caída, luego vuelta a revivir y luego pues como nos quedó, nos permite entender que no vamos bien y que el sobrecosto operativo para ustedes y para nosotros, la reducción del tiempo laboral, pero el incremento del costo de las horas extras nos afecta por igual. Nuestro porcentaje en costos está alrededor del 12% en sobrecostos. Eso va a implicar que el 1 de agosto, en el caso mío, vamos a tener un despido masivo, porque el costo de llegar, ejemplo numérico, a un centro comercial a decir que sube el valor de 200 niñas de aseo, le dicen a uno, ¿en cuánto sube? 20 millones de pesos. Ah, sáqueme 14 mujeres, porque el presupuesto que tengo solo me da para pagar tanto. Entonces, pues para nosotros el tema es muy coyuntural y vamos a, tristemente, ayudar con desempleo. Esa es la cruda realidad de un gremio. Bueno, ya vamos a volver más a fondo sobre ese tema. Doctor Javier, ¿cómo siente usted que está en este momento fluyendo desde su sector ese diálogo intersectorial? Bueno, gracias Paula por el espacio y por supuesto, doctor Arnulfo, creo que la sacó del estadio con este evento, un evento donde se ha tocado temas tecnológicos de análisis de datos y sobre todo los problemas coyunturales. Creo que el tema sectorial es importante porque lo recuerdo en la conversación que tuvimos en donde mencionaba cómo acercamos a las regiones y quisiera tocar este tema aquí en este momento porque efectivamente, por ejemplo, de la zona en la cual nosotros representamos, en Nariño, es un sector que efectivamente la ausencia de industria compensa a otros sectores más fuertes como el transporte. De 64 municipios, casi el 75% tiene una condición muy fuerte en logística y transporte. Pero se hace interesante como conocer, digamos, todos los aspectos aquí mencionados, porque si quizás hablamos de problemas y vamos hacia el sur, logarítmicamente son 10 veces más esos problemas acentuados. Por eso, digamos, el gremio empresarial se hace un gremio en el tema de transporte totalmente resiliente. Solamente te digo quiero comentar estas 3 cifras. Desde el año 2021 al actual, 187
bloqueos de vías, que eso afecta absolutamente a todo el sector, y esos 187 posiblemente pueden en su momento un instrumento específico se puede convertir en un corredor, podría utilizar esta expresión como de extorsión frente a las condiciones comerciales empresariales. Entonces, ¿tú te imaginas eso qué significa para la competitividad de los empresarios en el departamento? Y aquí también es importante hacer homenaje para que esos transportadores del sur, con esas afectaciones, y mira con esta cifra, casi 14.000 millones de pesos en pérdidas en esos cierres, con 9.000 unidades productivas cerradas. ¿Eso qué significa? Que el sector empresarial, sin importar eso, y sobre todo el de transporte, sigue adelante. Entonces, ¿por qué estos entornos se hacen muy valiosos? Porque imagínate que si queremos hablar de resiliencia empresarial, hagamos laboratorio en esas zonas de la frontera. Ahí el doctor Arnulfo creo que me copió porque hablamos con Arauca, hablamos con la zona de Nariño y también hablamos con la zona de Cauca y obviamente pues la zona del norte de Santander, que los datos que allí se expresan generan alertas y eso es importante desde el tema central, ¿qué se puede hacer en acciones colaborativas para que no sean tan fatídicos los efectos? Y con esto quiero terminar, que es, antes de ayer creo que mencionaban de un indicador de Fede Transcarga en el tema económico, me parece importante identificar cómo el reporte de datos desde las regiones coinciden para dar alertas tempranas en este aspecto, sobre todo en todos los segmentos, Paula. Bueno, pues voy recogiendo ya inquietudes del panorama de cada uno de los sectores. Reforma laboral inquieta el tema de los bloqueos. Llego al sector salud, no más fácil. ¿Cómo está el panorama ahí? ¿Cuál sería ese resumen? Bueno, primero felicitarlos por el evento. Yo vengo en representación de ASEMI. ASEMI es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Nosotros somos reconocidos por ser el gremio más grande del aseguramiento en salud en Colombia. Hasta hace poco éramos o representábamos cerca de 40 millones de afiliados en Colombia. Y hoy esa cifra, y lo dice casi todo, se ha reducido de manera sustancial. Hoy en día ASEMI apenas afilia a 17 o 18 millones de personas. Y ustedes se preguntarán por qué eso es así. Y eso es así porque la mayor parte de las EPS hoy en Colombia están en manos del gobierno nacional. A la vuelta de los últimos 3 años, la nación ha decidido intervenir. 9 EPS contributivas y subsidiadas que hoy afilian, escúchenlo bien, a 30 millones de colombianos. Es decir, que hoy en día la salud de la mayoría de los colombianos no está en las manos de las EPS, sino está en manos de un agente interventor que es nombrado por el Superintendente de Salud de Colombia. Y ese es el clima en el que se ha dado, no sé si llamarlo conversación o la discusión en el sector salud. Ha sido diría yo, una contienda muy álgida. Completamos casi 3 años de discusión de una reforma. Yo creo que ha sido la reforma más discutida en toda la historia de la democracia moderna en Colombia. Si usted hace memoria, esa reforma a la salud se radicó en febrero del año 2023, la primera versión. Vamos ya en agosto del 2025 y el país y el gobierno y todos los actores de la sociedad no se han podido poner de acuerdo, o más bien no han estado de acuerdo con lo que el gobierno ha planteado respecto de lo que quiere para la salud. ¿Por qué la nación no ha estado de acuerdo? Porque buena parte de los colombianos le reconocen un avance a la salud en los últimos 30 años. Y lo digo sin ruborizarme y lo digo en todos los escenarios. Tal vez el sistema de salud es el principal avance social del país en toda su historia, el que más ha aportado en materia de reducción de la pobreza, el que más ha aportado en materia de reducción de la desigualdad. Los indicadores, así pues, la discusión los nuble, los indicadores en salud son fantásticos. En los últimos 30 años la mortalidad de los niños se redujo a una tercera parte. La mortalidad evitable, es decir, la gente que se muera joven, se redujo a la mitad. La mortalidad materna, atendemos
prestamos cerca, escúchame bien, cerca de 1.000 millones de servicios cada año. Es una máquina muy compleja el sistema de salud y lo que nos ofrecen no convence a las personas. Lo que nos convencen es volver un poco al pasado, volver un poco a ese esquema del seguro social, en el que el Estado va a tener un único pagador allá en Bogotá, en la calle 68 con 26, que es la administradora de recursos de la salud, y en la que los contratos de la salud van a ser administrados especialmente por las entidades territoriales, por alcaldes y por gobernadores. Pues bien, al país no le gusta eso. El país piensa que esa no es una buena idea de organizar la salud y que seguramente todo lo que hemos avanzado pues se va a perder. Entonces, han sido 3 años muy duros para todo el sector, que no solo han afectado a las EPS, sino que hoy afectan a todos los actores del sistema, tal vez a los más importantes, que son los usuarios y los pacientes del sistema. Yo creo que aquí ninguno ha pasado inadvertido las noticias de la gente haciendo filas en los medicamentos, por los medicamentos, de muchas personas que ya empiezan a afectar su salud y su vida por no tener el tratamiento de manera completa y oportuna. Cada vez se hace más difícil sacar una cita médica, una operación, y ha sido este ambiente de contienda, de refriega, diría yo, el que no ha permitido que el país, digamos, se ponga de acuerdo sobre temas que son los importantes y que hemos dejado de hablar por una discusión meramente ideológica, en la que los privados, según la visión del gobierno, no tenemos nada o muy poco que hacer en el sector de la salud. Doctor Mario, es cierto, creo que pues el país ha sido testigo de la confrontación que ha tenido en los últimos años el sector salud cuando se trata de trabajar como interrelacionándose mucho mejor y de una manera más fluida con el gobierno nacional. Allí, digamos, está uno de los focos como más complejos sobre los cuales el país tiene sus ojos puestos. Ya vamos a volver en detalle sobre el tema, porque termino entonces como con este resumen de cómo estamos para tener esa línea de base en el agro. No, porque digamos usted de FEDEARROS pues representa muy buena parte de lo que está pasando en el agro. Si el doctor Mario mejor me le comparte el micrófono aquí. Gracias. Bueno, gracias. El sector arrocero como tal ha tenido un buen comportamiento en los últimos 10 años. De 2.050.000 toneladas que se producían en 2014, el año pasado se produjeron 3.500.000 toneladas de arroz paddy verde. Eso significa más de 100.000 viajes de tractomula en arroz. Entonces es un sector que ha venido creciendo de manera importante. Sin embargo, pues se requiere que el Estado invierta en muchas de las cosas que se necesitan en el agro. Se necesita inversión en seguridad física, seguridad jurídica, en tema de tierras. Se necesita inversión en riego e inversión en vías, sin duda. Sacar las cosechas en este país, pues aquí los transportadores saben que es todo un reto porque las vías rurales son muy limitadas. Entonces hay una necesidad que ese crecimiento en el sector vaya acompañado con inversiones que permitan que el desarrollo de ese cultivo pueda salir hacia los centros de consumo y que permita la competitividad. Nosotros desde FEDEARROS invertimos en investigación y transferencia de tecnología para mejorar la competitividad del productor, pero necesitamos esa inversión de bienes públicos para desarrollar la infraestructura. Qué bueno que me hable usted de inversión, porque eso me conecta bastante. Entonces, con las cámaras de comercio, doctor Javier, porque yo creería que las cámaras de comercio siempre nos permiten hacer una muy buena lectura, no solamente económica de cómo va en una buena parte de la economía del país, sino también en términos de confianza. ¿Qué dicen los datos de la Cámara de Comercio acerca de eso? ¿Cómo está ese clima de confianza en medio de una incertidumbre política, pero además cuando entramos ya en un año preelectoral? Mira, Paula, quisiera responder eso como en 4 focos. El primero es que, digamos que las cámaras de comercio, por ejemplo, en este caso, en el departamento de Nariño, interviene en 41 municipios y efectivamente tendríamos que verificar la cobertura también de cómo las cámaras de comercio, dependiendo de esos municipios en los cuales están, se convierte como en un eje articulador y de confianza solamente con las entidades municipales, sino también con los gremios productivos. ¿Qué pasa con esto? Una de las mayores condiciones, y eso lo quiero expresar porque aquí con
Andrés, que hemos sido coequiperos, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto, nos ha permitido, primero, que el empresario dé a conocer lo que esté haciendo. Entonces, la pantalla de Cámara de Comercio pues, les permite también que toda la comunidad, a partir de lo que desarrolla, que es un tejido social fuerte, pues de una u otra manera se enteren, se puede decir, la población laboral y la base de la pirámide. Y eso quizás es un mensaje aquí en el Congreso también para todos, que muchas veces nosotros como empresarios, todo nuestro tiempo estamos en el hacer, y posiblemente le damos poco tiempo en el divulgar de lo que estamos haciendo. Y sobre todo en esas bases, pensando en todas las coyunturas que actualmente existen. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos permite transformar y adicional tener en cuenta desde la población, desde los líderes y sobre todo un tema que, digamos, aquí en el Pacífico nos ha apadrinado demasiado, que es un movimiento que se llama Compromiso Valle. Y Compromiso Valle, de otra manera, nos ha permitido conocer cómo cámaras de comercio, organizaciones como ProPacífico y organizaciones de líderes de la base se pueden interconectar, no satanizando el concepto empresarial, ojo con ese tema, sino sabiendo que el empresario es el único que puede transformar en crisis generales a un país. Eso es fundamental y la Cámara de Comercio tiene el puente para determinarlo, para comentarlo, para socializarlo. Yo quiero aquí terminar y creo que es con dos focos allí fundamentales. Todo el sector empresarial que aquí está involucrado, de una u otra manera debe tener una cohesión y esa cohesión la debemos divulgar. Quiero utilizar como esa expresión que a veces suena o genera ruido, que son bodegas generando una información posiblemente tóxica en las redes, pero el empresario puede mitigar esa condición con una información de datos, con una información de empleabilidad a las comunidades más vulnerables. Y Cámaras de Comercio lo demuestra a partir de sus instrumentos. Y qué bueno que exalte usted la labor de Compromiso Valle, ¿sabe? La conozco, sé lo que hacen y lo que han aportado por el departamento. Son de esos ejercicios que vale la pena mirar con lupa y replicar. Cuando las cosas se hacen bien, pues hay que replicarlas, hay que contarlas y es bien interesante lo que hace Compromiso Valle. Y mira, Paula, quisiera comentarte algo como para acotar allí. Compromiso Valle con Andrés y mi persona nos está impulsando algo que quisiera que todos en este momento pudiera también apalancarnos. El crecimiento, la generación de algo que se llama ProNariño. ¿Por qué? El gremio empresarial de transporte de Nariño es muy fuerte, sino simplemente las manifestaciones. ¿Cómo son las manifestaciones? ¿Cómo se determina y cuál es la estructura que se pueda desarrollar con estas crisis? Pero lo complejo es que esas crisis también generan luego indiferencia. Como sabes que posiblemente desde el interior del país entregan detalles de planificación o de política pública y posiblemente en las fronteras no llegan, entonces esa indiferencia luego se transmite en desconfianza. Entonces, aquí en este instante, por ejemplo, uno de los grandes coyunturas que nos está colaborando, inclusive Compromiso Valle, es cómo finalizar ese contacto final desde el sector productivo hacia los líderes sociales para darle impulso, que el empresario es el que puede resolver esta crisis que estamos viviendo. El empresario es el que puede generar y perdurar. Y el empresario es el que tiene el timón para que todo el entorno social pueda resurgir. Me deja usted en punta el tema para lo que justamente quería abordar con la doctora María del Pilar. El empresario es el timón, yo creo que de eso no hay duda. Este es un país de empresarios y creo que lo comentábamos ayer o lo escuchábamos en el panel de economía con Fernando Quijano, que él decía, mire, este país sigue en pie gracias a los empresarios. Eso no se puede dudar, pero la veía usted con muchas preocupaciones, doctora María del Pilar, acerca de la reforma laboral. Entendibles las inquietudes desde el lado del empresariado. También hay que mirar los beneficios que buscaba esta reforma para los empleados, pero es que resulta que la reforma ya es ley. Entonces ahora, ¿qué hacemos con esa reforma laboral? ¿Cuántos empleos genera el sector aseo y qué han pensado hacer? Porque ya existen estas nuevas reglas de juego, entonces ahora digamos que hay un gran temor en que vengan despidos masivos.
cómo evitar que eso pase. Este es un país donde necesitamos que los empresarios sigan generando empleo. A ver, decíamos hace un rato que logramos quitarle cositas a la reforma. Decía una señora senadora muy querida, peluquiela, ¿cierto, doctor Arnulfo? Hicimos el deber de peluquearla. Habían artículos graves, no sé si se recuerdan, el artículo 22 decía que íbamos a repartir un porcentaje de nuestras utilidades este año. Pues con la reforma nos quedaba, si el artículo 22 hubiese pasado, habría que comenzar a mirar con estos porcentajes de rentabilidad cada vez más decrecientes que vamos a repartir entre nuestros trabajadores. Coyunturalmente era gravísimo porque tenemos porcentajes de decrecimiento. El gremio aseo tenemos contratos, sobre todo en las zonas marginales de Colombia, extremas, con rentabilidad del 1.5%. Los tiene uno porque tiene allá unas niñas que llevan años trabajando con uno y cómo las dejamos sin trabajo, pero con unos márgenes de rentabilidad que es mejor tener el dinero en un CDT con menos riesgos, menos dolores de cabeza, que tener unos empleados con maquinaria trabajando en sectores muy complejos del país. Entonces los empresarios, y hablo por aseo y hablo por muchos de ustedes que son amigos, la tarea es no desfallecer, no podemos bajar la guardia, desfallecer, hay que seguir buscando y hay que buscar que los próximos senadores y los amigos nos ayuden a reglamentar esta reforma laboral. Hay un artículo, creo que es el 18, que habla de que tenemos que recibir personal en estado de discapacidad. Complejo, porque hay muchas actividades de ustedes y mías que no se pueden hacer con personas en discapacidad, no porque no les hayamos dado la puerta antes, pero un ejemplo, y parece divertido, una señora de servicios generales que tenga una extremidad que le falte, ¿cómo barre, cómo trapea? Y mi masa crítica son 400.000 mujeres, cabeza de familia, y 50.000 hombres, trabajadores directos, que no puedo tenerlos en ese tipo de situaciones médicas. Alguien invidente en aseo no lo puedo colocar. Entonces, si no se reglamenta algo crucial como recibir personal en estado de discapacidad o con discapacidades, pues muy complejo, porque se vuelve para nosotros un tema muy difícil y el Estado debe entrar. Hizo una ley, pero hay que reglamentarla porque a todos nos va a afectar igual. Entonces pienso que la parte importante es que esta unión que tenemos de gremios nos permita sentar a una mesa y bueno, ya está hecha, reglamentemos cosas que se pueden volver muy difíciles de sostenerlas, igual que lo logramos con el tema del SENA. Para todos es claro que el artículo 10 del SENA, que fue una de las cosas en las que Arnulfo y yo peleamos muchísimo, y peleamos de verdad, ¿cómo es posible que usted tenga en su empresa 63 personas administrativas, pero su masa le dice que a partir del 1 de febrero del año pasado tenía que recibir 400, 300 personas del SENA? Yo le dije, y muy jocosamente lo repito aquí, al subdirector del SENA, ¿aseo qué? ¿Le pone una niña del SENA a cada coordinador para que haga el informe mensual? Y hablé por Carga, le dije que Carga le pone una niña del SENA a cada conductor de una mula para que le haga el informe de gastos. Y el tipo me miró con cara de vieja loca, le dije, no, ¿dónde metemos esa cantidad de aprendices del SENA? Además que el SENA no los tiene. Si el SENA nos entregara conductores capacitados, los recibimos. Si me entregara señoras de aseo capacitadas, se las recibo. Pero me va a dar secretarias y archivistas que no necesito más de las que tengo. Entonces la solución fue, doctora Pilar, sencillo, monetícele, no, porque monetizar tampoco es la solución. Mis márgenes de rentabilidad no dan para monetizar. Y ese logramos que volviéramos y se tumbó al artículo anterior. Un aprendiz por 20 administrativos, no por la masa total de empresas. Que fue difícil, que fue un año de lucha, pero se logró. Unidos logramos cosas. Y ahora hay que, unidos, sentarlos a que reglamentemos muchas cosas de la nueva reforma que quedaron a la carrera y que no son buenas. La veo y la siento, doctora María del Pilar, muy crítica con el tema de la reforma laboral. Válido porque usted conoce su sector y entiende cuáles serían las complicaciones y las implicaciones, sobre todo, repito, de algo que ya es ley. Pero bueno, interesante también que desde el sector empresarial siga esa mente abierta para ver entonces cómo se sortea de la mejor manera para todos los colombianos lo que ya está sobre la mesa. El tema de la inclusión es importante, entiendo que hay oficios en donde es difícil,
pero hay que mirarlo también a esas personas que tienen discapacidades y demás, pues tienen que incluirse en el mercado laboral. Pero bien, sigo. Sector salud, vuelvo con el sector salud, porque intenta el gobierno también, otra vez, sacar adelante la reforma a la salud. En el último año del legislativo, lo que hace que no sea tan fácil, bien sea que pase o no pase, doctor Mario, ¿cuánto tiempo, cuánto va a costar, qué va a implicar que el país pueda salir de esta crisis del sistema que tiene en este momento? Y esto se lo pregunto sobre todo pensando en la gente, en los pacientes, que son los que están sufriendo. Ojo, nadie tiene la salud comprada y son los que no reciben medicamentos, hacen largas filas, bueno, están pasando muchas cosas y tenemos un sistema con muchísimas deudas. Entonces, salir de esta crisis con o sin reforma, ¿cuál es el camino? Bien, el país, Colombia, al igual que el resto de países del mundo, está sufriendo unas transformaciones demográficas muy profundas, muy rápidas además, ¿sí? Tanto en el inicio de la vida como en el final. Entonces no es noticia ya casi para nadie que cada año los nacimientos son menores. Si uno se para en el año 2010, Paula, nacían más o menos 750.000 niños en Colombia cada año. 750.000. Hoy, o este año, si acaso nacerán 300.000. Entonces, cada vez tenemos una población con menos niños y con menos adolescentes. Para nadie es sorpresa que los han reemplazado por los perros y por los gatos, a los niños. Los hemos reemplazado casi que en todas las casas. Del otro lado de la vida está el proceso del envejecimiento. Si usted hace 20 años cogía 100 colombianos y los ponía en fila, el que sacaba de la mitad, el de la mediana, tenía 22 años. 20 años después, si usted coge ese colombiano de la mitad, ya tiene 35. O sea, ya no es un joven el colombiano promedio, ya es una persona de una edad mediana, podemos llamarla así, 35 años. Y la vida se ha alargado después de los 60 años. Hoy en día la esperanza promedio de un colombiano es de 78 años. Y después de los 50 y de los 60 años uno puede cuidarse muy bien, pero inevitablemente el cuerpo empieza un deterioro normal y biológico. Y la curva de consumo de servicios de salud aumenta de manera muy importante. Y ese es tal vez el principal fenómeno social que se ha dado en Colombia en la última década, que ha llevado a que los costos de salud se hayan disparado. Hay muchos otros, los medicamentos cada vez son más caros, hay tutelas que pagan cosas que no tienen mucho sentido, muñecas inflables, retirarle a las personas, bueno, hay una ley de biopolímeros, pavimentar calles, en fin, hay muchas cosas, pero en esencia es el envejecimiento el que ha presionado. Y pareciera que Colombia no ha ido cerrando ese gap, esa diferencia entre las necesidades en salud y los recursos que se requieren. Y hay unas incidencias y unas prevalencias. Prevalencia es el número de personas crecientes. Le doy un par de cifras. Hace 4 años o 5 años teníamos 4, además es una cosa muy dramática, muy personal. Hace 4 años teníamos 400.000 personas con cáncer en Colombia. Hoy hay 620.000 personas que tienen cáncer en Colombia. Es decir, usted coge 100 colombianos y uno de ellos, o más de uno, va a tener cáncer. ¿Sí? El cáncer, pues además de todos los efectos humanos que tiene unas consecuencias sociales y económicas gigantes y genera unas presiones mayores para el sistema de salud. Si usted coge rápido a la persona con un cáncer de seno, puede tratarlo bien, le puede costar 20 o 30 millones y la persona sale. Pero si no lo puede diagnosticar rápido, un tratamiento de cualquier persona puede costar 200 o 250 millones de pesos al año. Entonces, a la medida que las prevalencias de esas enfermedades catastróficas crezcan, que van a crecer porque, por ejemplo, el cáncer está muy relacionado con la edad de las personas y con todo el proceso molecular y atómico que está en nuestro organismo, pues el costo va a seguir creciendo. Otro dato que le doy, la cantidad de diabéticos es gigante en Colombia. Hoy en día tenemos 2.3 millones de diabéticos en Colombia. 1 de cada 25 personas en Colombia tiene diabetes hoy, que es una enfermedad que con el largo tiempo es discapacitante y que genera otras enfermedades como la enfermedad renal crónica y otras cosas.
Bueno, ¿parte de la respuesta está en prevenir? Yo creo que sí, claro que sí, y es parte de la discusión que ha puesto el gobierno en la agenda. Pero lo que usted no puede hacer, de manera yo diría irresponsable, es coger la plata con la que está atendiendo la gente y pasársela a actividades para prevenir. Usted tiene que hacer eso con unos recursos adicionales y tal vez hacerlo de una mejor manera. Crear batallones de enfermeras y de trabajadores sociales, 100.000 dándole vueltas a Colombia que no se sabe qué hacer, no. En algunos países, por ejemplo en Inglaterra, acaban de hacer una reforma, hay cosas muy inteligentes, por ejemplo la genomia. Entonces lo que hacen es a los niños recién nacidos, les hacen un examen de genomia de las enfermedades que correspondan, 10 o 20, y con ese examen genético uno sabe quién tiene un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades y se hace una gestión inteligente sobre esa persona. Por ejemplo, los wearables que llaman, en muchos países del mundo, y también en Colombia, Sura, otras EPS lo hacen, le ponen a los hipertensos una manillita, y la manillita le va midiendo a uno cómo está la tensión de manera permanente en el tiempo, o usted se puede tomar glucometrías. Es decir, tal vez hay que hacer la prevención y la promoción, pero hay que hacerla de manera más inteligente y con el uso de la tecnología que permea todos los sectores. Yo creo que el gobierno se quedó en una idea de los años 70, romántica, por ahí casi cubana, en el que uno manda a la gente al campo a recorrer los campos y a traer los campesinos, que ya casi ni hay en Colombia, y que de esa manera vamos a mejorar la salud. Yo creo que ese es un camino equivocado el que hemos tomado. Si le entiendo bien, entonces, el sector salud o la postura del sector salud es, entendemos que sí, hay muchos ajustes que hacer, cosas que el país necesita evolucionando además en las dinámicas en las que va la población también, pero ojo que eso no implica entonces destruir lo que bien funciona, sino que subsistan las dos cosas, que convivan las dos cosas y que avancemos también en un modelo preventivo. Claro, eso es importantísimo para la sostenibilidad del sistema. Bueno, el sector agro, este es un sector, el doctor Jean Paul, de muchas promesas y pocos cumplimientos, pero esto ha sido histórico, esto no es solamente de ahora. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para salir de ese círculo vicioso en el que se le promete tanto al campo, pero nunca nada de eso se hace realidad? ¿Cómo salimos y además por qué no lo hemos logrado hasta ahora con ese trabajo intersectorial? Bueno, yo quisiera, tomando las palabras de ASEMI, respecto de lo que se está haciendo en Londres en genomia, quiero contarles que en el laboratorio que tiene la Federación en Saldaña se hace genomia para las plantas y se hace un desarrollo genético para la semilla certificada que se saca de las plantas. ¿Qué pasa? Pues se usa recursos del Fondo Nacional del Arroz. En esta investigación, el Laboratorio de Biotecnología de la Federación es algo muy moderno, tiene toda esta tecnología para hacer desarrollo mucho más rápido a través de la genética, y eso es una maravilla, digamos, cosas que hacemos en Saldaña y que no lo conocemos, se hace también en Santa Rosa, en la zona de Villavicencio. Entonces tenemos mucha investigación y eso es como si ustedes tienen una tractomula de estas que se ven muy hermosas, con una capacidad impresionante, pero si no tienen las vías para que anden, pues no van a andar una tractomula de estas que puede llegar a 180 kilómetros por hora, pero si la vía no le permite andar a esa velocidad, pues va a andar a 20 y no va a desarrollar su potencial. Entonces creo que hace falta esa inversión para que el potencial se desarrolle. Por ejemplo, en el caso de los llanos orientales, ¿por qué el rendimiento del arroz en los llanos orientales es 5 toneladas por hectárea y no 7, 8 como en la zona del centro, en la zona del Tolima? Porque en los llanos orientales no hay ninguna inversión en distritos de riego. Entonces, si no se puede tener la época de siembra adecuada porque no hay el agua y la infraestructura del agua, pues ¿cómo vamos a poder desarrollar ese potencial de la excelente semilla, la excelente genética que desarrollamos si no hubo la infraestructura para andar? Entonces, un poco ese tema de la inversión pública y la infraestructura que permite desarrollar el campo. Y va uno viendo cómo sin duda es una cadena que se interconecta, ¿no? Entonces hablamos de inversión, pero la inversión necesita confianza, pero la confianza necesita seguridad jurídica, todo tiene que ver con todo. Me quedaría hablando con ustedes mucho más,
pero es un tema de tiempo, ya se nos acerca la hora del almuerzo, sé que el auditorio pues quiere también ir a almorzar, pero me gustaría entonces cerrar porque ponemos sobre la mesa panoramas que claro, están llenos de complejidades, de asuntos que quisiéramos resolver, pero que aún no se han resuelto, entonces se va uno como con esa preocupación y como con esa sensación de aquí nada está funcionando. Muchas cosas no están funcionando, pero no podemos perder la esperanza. Entonces sí quisiera un mensaje final de cada uno de ustedes, justamente de positivismo, de por qué a pesar de lo que tienen cada uno que enfrentar en su sector, debemos seguir adelante y debemos seguir creyendo. Empiezo con usted, doctor Javier. No, gracias, Paula. Mira que escuchando aquí al doctor frente al tema de salud, creo que posiblemente el tema geopolítico, el tema de riesgos, a todos hace cambiar los esquemas de planeación. Mira que en el 2025 viene un decreto que es el 045 que cambia en el país los ingresos de las cámaras de comercio. Muchas zonas pueden quedar sin cámara de comercio por ese sector, pero efectivamente esa misionalidad aplica a generar observatorios y eso lo quiero decir que fue una muy buena experiencia. Uno diría en Nariño el sector de más empleabilidad posiblemente podría estar relacionado con agroindustria y posiblemente podría estar con transporte, no, mira que salud. Entonces esos datos nos ayudan a identificar mejores políticas para fortalecimiento. Lo voy a comentar porque, y siempre intento expresar esto en eventos que nos invitan, la frontera más viable en el país es la del Ecuador, un vecino que tiene un poder adquisitivo amplio. Pasto tiene una zona franca en salud que ha generado la posibilidad de tener planes complementarios para que el vecino ecuatoriano tenga la posibilidad de atender en un servicio especializado que de otra manera comparativamente con costos es muy bueno. Esos son datos que posiblemente no se los conoce, pero eso ha generado casi el 75% de toda la cadena de valor en salud. ¿Eso qué significa? Que hay otros sectores que se los puede explorar. Lo mismo, por ejemplo, el tema de posiblemente los sectores tecnológicos, algo que se llama, hemos hecho un seguimiento de los nómadas digitales, Medellín lo ha desarrollado, pero también hay sectores en donde el entorno natural permite que a través de la tecnología tú vivas una vida tranquila, pero entregues una utilidad específica a esos sectores que posiblemente tengan una interacción más alejada del interior del país. Entonces, ¿con esto qué llevo? Que efectivamente hay que migrar y las estructuras convencionales o conservadoras también hace que se conviertan en redes colaborativas de alertas tempranas. Aquí se lo había mencionado y para eso se requiere datos de calidad. Algo que se llama gobernanza de datos, migración de datos, pero eso nos permite hacer a una escala menor, con menos costos, para decirle al empresario, señor, quizás este camino que va a tomar es un camino más costoso, puede tomar este camino que va a ser más económico y te puede dar utilidad en menos tiempo. Toca usted un punto fundamental, los datos, la base de todo. Doctor Mario, ¿por qué seguimos creyendo? ¿Por qué sí? Bueno, yo creo que seguimos creyendo porque tenemos unos valores comunes. Los colombianos tenemos muchas cosas que nos identifican, desde Pasto hasta la costa Caribe. Tal vez el más importante de ellos es el amor por el trabajo, por levantarnos todos los días a hacer lo que nos gusta y a construir un país mejor. Yo creo que ese sentimiento de pertenecer a una nación es lo que hace que este país perviva y haya pervivido a unos escenarios muy cruentos que hemos vivido en el pasado. No es la primera vez que estamos en una... Tal vez hemos vivido aún épocas más oscuras y lo hemos superado. Y yo creo que esa historia de resiliencia del país es muy valiosa. Y de la mano del trabajo, de la honestidad que nos caracteriza a la mayoría de los colombianos, tenemos otros valores democráticos muy valiosos. Nosotros somos un país que respeta las leyes, que respeta sus instituciones, que respeta a su Congreso de la República, que cree en el imperio de la ley, que cree que las empresas son importantes, que cree que el sector privado es importante. Entonces, esos valores en la vida y esos valores democráticos nos van a hacer superar, vamos a superar toda esta situación
y ha sido como la parábola esa del oro y la escoria de la Biblia, en la que tal vez nos han puesto unas llamas muy intensas, pero es para al oro, pero es para que la escoria emerja, y tal vez lo que podamos decir después de este periodo, yo diría gris de la historia nacional, es que vamos a salir más fortalecidos y mejor país. Ese es mi mensaje. Qué bueno que nos recuerde usted lo resilientes que somos los colombianos y lo que seguimos siendo. Es verdad, uno mira para atrás en la historia de Colombia y es una historia de eso, de resiliencia. Doctora María del Pilar, el mensaje. Comparto lo que dice el doctor Mario, lo que tú dices, Paula. Sí, hay que ser resilientes, tenemos el valor de haber tenido crisis y yo pienso que unidos podemos seguir haciendo muchas cosas más. Nos queda un añito más de apretar situaciones, pero yo creo que unidos lo vamos a lograr. La unión nos ayuda y la resiliencia nos tiene que sacar adelante a todos. Bueno, y terminó con usted, doctor Jean Paul, con ese mensaje de por qué seguir creyendo a pesar de tantos pendientes que tenemos ahí, que los ponemos sobre la mesa. Estos espacios de debate son importantes para eso, pero bueno, el lado positivo de… Voy a retomar las palabras del gerente de la federación, el doctor Rafael Hernández, que alguna vez alguno de los manifestantes de estos paros dijo, es que el sector arrocero se mantiene porque hemos hecho 29 paros. Y el doctor Hernández le contestó, no señor, el sector arrocero se mantiene porque hay un gremio que le da investigación, transferencia de tecnología, unión a los productores y mucha fuerza para seguir trabajando adelante. Y por eso yo creo que un gremio como Fedetrascarga también le debe dar fuerza a los transportadores para que sigan adelante y nos sigamos apoyando conjuntamente para salir adelante en el país. Muchas gracias. Pues qué bueno escucharlos. Quería que cerráramos así, en tono positivo, en tono de, bueno, vamos a seguir adelante porque este país lo construimos entre todos. Muchísimas gracias.